semana pasada vimos lo que tenía que ver con el flujo de Dios en nosotros. Venimos viendo desde que comenzamos el cara a cara este año con 2 Corintios 3:18, mirando a cara descubierta, mirando cara a cara, somos transformados. Vimos todo el capítulo 4 de Corintios como para tener un cuadro más amplio. Yo sé que todos nosotros estamos programados de alguna manera dentro de la iglesia para hacer conexiones de textos, ¿no? Enseguida nuestra cabeza va con textos, 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 porque estamos programados para una predicación básicamente temática. Entonces nuestra cabeza tiende a volar hacia otros textos. Pero dentro del cara a cara lo que intentamos hacer es ir a un pasaje, un texto amplio, meditar sobre eso. No que una cosa esté mal y la otra esté bien. No, hay que tratar de balancear un poco. Y como de lo otro ya hemos tenido tanto, tenemos que intentar quedarnos en un texto. Por eso es que no soy de la idea de ir eh, con textos y textos y textos, sino obligarnos a entender un pasaje amplio o entender un texto amplio en el que podamos acampar, en el que podamos descansar. Entonces, y sobre eso es lo que estamos haciendo. Hoy va a ser un poco amplio, más amplio de lo que de costumbre, pero la idea es esta. ¿Cómo es el fluir de Dios en nosotros? Está bien, nos ponemos cara a cara. ¿Qué significa eso de ponerse cara a cara en el diario vivir? ¿Qué significa que Él me va a ser transformado? ¿Cómo significa que Pablo dice, creí, por tanto hablé? Eh, ¿Qué creyó? ¿Qué es lo que habló? ¿Qué es lo que está sucediendo en esa persona que está de cara a Dios? Y eso es más o menos lo que estamos meditando. Hoy vamos a suplementar lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos el Salmo, sobre todo 45, versículo 1, donde el salmista dice, rebosa mi corazón palabra buena. Dirijo al rey mi canto, mi lengua es pluma. Entonces, ¿podemos ver ahí el flujo? El salmista está rebosando en su corazón de palabra de Dios. Está rebosante, está rebalsado, está lleno de Dios. Entonces vuelca en una poesía todo lo que Él es, todo lo que Él tiene. Fíjate que hay alguien que quiere entrar, Marina. Ok. Y, y ahí está entonces la idea. ¿Y qué habla? Lo que Dios escribió en su corazón, lo que Dios depositó en el corazón del salmista. Por eso tocamos así bien por arriba Hebreos 8:10 que dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. O sea, nosotros entendemos con nuestras mentes. Pero la imagen que se guarda es la del corazón. El corazón queda escrito con una imagen que es espíritu inspirada, divinamente inspirada, y entonces esa imagen es por la cual nosotros vivimos. Y en eso vamos a meditar un poquito más en Hebreos 8:10, pero no vamos a ir a Hebreos 8:10. Entonces en esta mañana vamos a ver lo que en el cara a cara o en Redescubrir el Corazón, en el Instituto Redescubrir el Corazón es lo que vemos. La importancia del corazón. Y créanme que conforme uno va pasando el tiempo, ya casi 15 años de estar estudiando el corazón, cada vez salta más en las páginas de la Biblia. La importancia del corazón para Dios y para el creyente. Entonces vamos a ver cómo se comporta el corazón en este fluir de Dios. Voy a decir cosas que quizás si estás en el cara a cara por un tiempo van a ser repetidas, pero bueno, tiene que ver con afirmar conceptos que tienen que ver con esto. Tenemos a un salmista donde dice que rebosa su corazón de buena palabra. ¿De dónde surge?
de la adoración, surge de la belleza, surge de la visión del rey. El corazón del salmista se convirtió en una fuente capaz de producir palabras que glorifican a Dios, de la manera que Dios quiere ser glorificado. Y entonces tenemos un salmo precioso que habla de la boda del rey. ¿Y de qué rey? De un rey que el salmista ni conocía. Ahora, tenemos que entender que no todos vivimos desde el corazón, creyentes y no creyentes. Todos vivimos desde el corazón. La mente procesa los datos, pero el corazón almacena en imágenes esos datos. Entonces, todos tenemos almacenaje de datos distintos en, en forma de imágenes. Por eso no todo corazón produce un poema como el del salmista. Y estoy seguro que el salmista, si conociéramos su vida, no toda su vida fue salmo tras salmo, tras salmo, tras salmo, y hablando de esa manera. Habrá tenido sus altos y sus bajos. Por eso el corazón no solo produce esa belleza, también produce temor, produce orgullo, produce engaño, produce rebelión. Entonces la gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué sale del corazón? ¿Qué está saliendo de mi corazón en forma de voz, en forma de escritura, en forma hasta de pensamientos personales? Pero hay una pregunta aún más importante que esa entonces. ¿Quién está escribiendo el corazón? ¿Quién está escribiendo? ¿Quién está formando esas imágenes en el corazón? Porque sabemos, y esto es indubitable, esta es una ley fija, todo lo que llena el corazón termina manifestándose. De aquello de lo que bebemos espiritualmente, termina formándonos. Aquello que comemos espiritualmente, termina nutriéndonos. Aquellos que contemplamos, termina escribiéndose en nosotros. Entonces, ¿quién es el que está escribiendo en nuestro corazón? Yo sé que en la mayoría de ustedes es Dios. Y otra de las cosas es que nosotros no tomamos temas, o es mi caso, ¿no? Voy a hablar por mí. No es que estoy hablando de esto porque la iglesia está pasando por esto y le estoy bajando leña y le estoy bajando caña y le estoy bajando línea para que ustedes, porque no, estamos estudiando la palabra. Y el Espíritu Santo hará con cada corazón mientras meditamos en lo que estamos viendo, dónde nos aprieta el zapato a cada uno de nosotros. Pero en ningún momento yo doy por sentado que ya todos estamos mal del corazón. No es mi función tampoco. Y no es mi intención. Entonces, vamos a meditar un poco en el profeta Jeremías. Algunos lo llaman el profeta llorón. Eh, si hubiéramos pasado lo que pasó Jeremías, no sé. No sé cómo nos llamarían a nosotros. O a mí, por lo menos. Es el profeta del corazón. Es uno de los profetas en donde el corazón, la palabra corazón, más se menciona. Y vamos a ver que si uno puede leer todo el libro de Jeremías y bueno, con su apéndice que puede ser Lamentaciones, nos vamos a dar cuenta que es la historia del corazón, que abandona a Dios y un Dios que no quiere abandonar o no quiere ser abandonado por ese corazón. Se niega. Entonces, el contexto histórico, voy a poner contexto histórico y social y cultural de lo que vamos a leer para estar un poquitito orientados, porque vamos a leer un pasaje extenso. Jeremías profetiza en los últimos años del reino de Judá que va a desaparecer. Si Israel, están divididos, Israel y Judá, si Israel hace cosas malas, Judá es peor. Pero hasta este momento tenían todavía templos, sacrificios, sacerdotes, fiestas religiosas. Pero Dios está lejos de ellos. Tienen todo eso. Este es el periodo casi previo a la destrucción de Jerusalén por Babilonia. Y Dios atribuye la caída de Jerusalén, no lo atribuye a un problema militar,
No lo atribuye a que Babilonia es demasiado fuerte, no lo atribuye a que hay falta de líderes, no lo atribuye a que hay falta de conocimiento. La caída es porque me dejaron a mí. La crisis nacional comenzó con una crisis relacional. Entonces, el contexto histórico es ese. Gente que está viviendo, y acá entramos en el contexto social, una prosperidad engañosa. ¿Hay prosperidad? Sí, pero es engañosa. Habían aprendido a mezclar. Está todo mezclado. Adoración al Dios verdadero, con idolatría, con alianzas políticas, con confianza en otras naciones. Ellos pensaban que se podían conservar a Dios como una opción más. Sí, este es el Dios verdadero, pero Baal también, y Acera también, y si necesitamos algo, vayamos a Egipto, y si es algo más. Y entonces por eso vamos a ver, tanto en el libro de Jeremías que se denuncia a Egipto, a Siria, a Baal, a los ídolos, a la autosuficiencia del pueblo de Dios. Y si uno hila finito, nos vamos a dar cuenta que lo primero que vamos a decir, no, el problema acá es idolatría. Pero detrás de la idolatría hay algo que en mi opinión es más doloroso, la sustitución. Sustituir a Dios por algo más. Entonces, en el contexto histórico, más o menos, no vamos a entrar en muchos detalles, social, la cultura de lo que vamos a leer, esto es esencial. Imagínense ustedes estar viviendo en un desierto. No hay agua. No hay agua. Entonces, el agua era una cuestión de vida o muerte en este contexto. Nosotros vamos, abrimos una canilla y si no pasa algo raro, sale agua. Pero ellos dependían de manantiales, de pozos y de cisternas. Quiere decir que una fuente de agua era, en este momento, una maravilla. Era algo milagroso tener una fuente de agua. En cambio, inclusive acá, donde vivíamos antes, la casa tenía una cisterna por los días donde no había mucha presión de agua, entonces el agua se guardaba en esas cisternas para los días en donde no había agua. Esta cisterna tenía que ver con el agua corriente, pero en Israel se cavaban cisternas para que el agua de lluvia quedara ahí para los días en donde no hubiera demasiada agua, se podía ir a la cisterna, acudir a la cisterna. Las cisternas tenían sus problemas también. Podían agrietarse, podían contaminarse, podían secarse también. Y ustedes ya deben estar sabiendo por dónde va a ir la cosa de lo que vamos a ver hoy. Entonces, lo primero que vamos a ver es el corazón que deja la fuente. Y Dios dice, me dejaron a mí fuente de agua viva. Este es el centro de un quiasmo de pensamiento en el que Jeremías escribe. Este es el centro. Este es el corazón del texto que vamos a leer hoy. Así que si ustedes tienen una Biblia y quieren ir a Jeremías, capítulo 2, yo voy a estar leyendo otra versión. Entonces me van a seguir y en algún momento van a sentir como que se pierden, pero la idea es esa. La idea es que ustedes puedan tener dos versiones. Y la que voy a estar leyendo yo es la NTV. Así que si tenés una NTV, no te vas a sentir perdido. Pero si tenés una Reina Valera, quizás en algunos momentos vas a tener que estar atento por dónde vamos. Entonces, este es un quiasmo en donde el centro, la idea central es esta. Me dejaron a mí, fuente de agua viva. Pero la primera parte, vamos a ver cómo
el corazón está lleno, único, es el amor sano, el amor puro. Vamos a leer versículos de 2 al 3, o del 1 al 3, mejor dicho. Dice así: el Señor me dio otro mensaje y me dijo: ve y anuncia a gritos este mensaje a Jerusalén. Esto dice el Señor. Recuerdo qué ansiosa estabas por complacerme cuando eras una joven recién casada. Cómo me amabas y me seguías, aún a través de los lugares desolados. En esos días Israel estaba consagrado al Señor. Era el primero de sus hijos. Todos los que lastimaron a su pueblo fueron declarados culpables. Y sobre ellos, o sea, sobre los pueblos, sobre ellos cayó la calamidad. Yo, el Señor, he hablado. Primera idea, el corazón sano, el corazón lleno. Israel ansioso, estaba por complacer a Dios. Joven recién casada, ¿no? Hoy, ¿qué quieres comer, mi amor? Bueno, no vamos a entrar en comparaciones porque son odiosas. Pero este pueblo, Dios le recuerda ese primer momento y dice, lo recuerdo fantásticamente, pero sigue diciendo, ¿qué pasó? Este matrimonio no terminó bien. Iba a poner como título matrimonio o algo más, pero no, soy demasiado viejo. Algunos no iban a saber de qué estaba hablando. Vamos a leer del 4 al 8. Dice, escuchen la palabra del Señor, pueblo de Jacob, todas las familias de Israel. Fíjense, Jacob e Israel. ¿Por qué usa las dos? Porque está hablando del tranza, de los truchos y también del llamado. Le está hablando al conjunto. Esto dice el Señor. Por favor, quédense con esta pregunta una semana, 2 semanas. Dios dice así: ¿qué mal encontraron en mí sus antepasados, que los llevó a alejarse tanto de mi lado? ¡Oh! ¿Qué mal hallaron? No preguntaron dónde está el Señor, que nos sacó a salvo de Egipto y nos guió a través del árido desierto, una tierra desolada y llena de hoyos, una tierra de sequía y muerte, donde no vive ni viaja nadie. Cuando los traje a una tierra fértil para que disfrutaran de sus bienes y de su abundancia, contaminaron mi tierra y corrompieron la posesión que les había prometido. Los sacerdotes no preguntaron, ¿dónde está el Señor? Aquellos que enseñaron mi palabra me ignoraban. Los gobernantes se volvieron en mi contra y los profetas hablaron en nombre de Baal, perdiendo su tiempo con ídolos inútiles. ¿Mm? Recordemos que siempre que Dios habla de fornicación, que habla de adulterio, habla de algo espiritual. En este caso es así. Está hablando del problema de adulterio o fornicación entre personas. Está hablando de que él se había casado con Israel, que en un momento Israel era todo lo único que quería era complacer a Dios, pero de repente todo cambió. Y entonces viene el centro del fractal, versículos 11 al 13. Por tanto, presentaré mi acusación en su contra, dice el Señor. Aún pensaré cargos contra los hijos de sus hijos en los años venideros. Vayan al occidente y miren la tierra de Chipre, vayan al oriente y busquen en la tierra de Cedar. ¿Acaso alguien ha oído algo tan extraño como esto? ¿Qué cosa? ¿Alguna vez una nación ha cambiado sus dioses por otros, aun cuando no son dioses en absoluto? Miren la lógica de Dios. Algo tan extraño, absurdo. ¿Alguna nación cambió su Dios por otro? Aun cuando ese Dios en minúscula no es ni siquiera Dios.
12. Los cielos están espantados ante semejante cosa y retroceden horrorizados y consternados, dice el Señor. Pues mi pueblo ha cometido 2 males. ¡Wow! No dice 10, 100, han roto todas las 10, los 10 mandamientos. No, dice 2, solamente 2. 2 maldades. Me ha abandonado a mí la fuente de agua viva, primer mal. Y el segundo, y han cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Ahora, déjenme pensar un poquito con ustedes. Me dejaron a mí fuente de agua viva. En un desierto, que alguien deje una fuente de agua es una locura. Ahora, dejar una fuente de agua viva es un absurdo descomunal. Ponele, vamos a hacer este ejercicio. Ponele, tenés la fuente de agua viva y ves una cisterna que está más o menos, dejás la fuente de agua viva por una cisterna. Ponele, vaya y pase. Es una locura, pero no tanto. Pero esta es la peor de las locuras, porque dice que cavaron para sí. Teniendo la fuente de agua viva, ellos cavaron para sí. O sea que la persona se convierte en arquitecto, en constructor, en proveedor y en salvador de sí mismo. No fueron víctimas de nada, no fueron engañados por nadie. Participaron activamente en buscar una fuente alternativa. Invirtieron tiempo, energía, esfuerzo, creatividad, recursos materiales, humanos, por algo que nunca les iba a poder dar lo que ya tenían gratuitamente. Por eso los cielos dicen, ¿qué? ¿Cómo puede ser esta gente? Están espantados, dicen los cielos. Retroceden horrorizados. Entonces el quiasmo sigue. Ahora retomando la idea del versículo B, de la parte B con la B2, y habla otra vez de las consecuencias, básicamente, del 14 al 28. ¿Por qué Israel se ha convertido en esclavo? ¿Por qué se lo han llevado como botín? Leones rugientes, perdón, leones fuertes rugieron contra él, y la tierra ha sido destruida. Ahora las ciudades están en ruinas, ya nadie vive en ellas. Los egipcios, en pie de guerra, llegaron desde las ciudades de Memphis y Tafnes, han destruido la gloria y el poder de Israel. Tú mismo te has buscado esta desgracia al rebelarte contra el Señor tu Dios, aun cuando Él te guiaba por el camino. ¿Qué provecho has sacado de tus alianzas con Egipto y de tus pactos con Asiria? ¿En qué te benefician las corrientes del Nilo o las aguas del río Éufrates? Recordemos que sigue hablando Dios, a través de Jeremías, pero el que está hablando es Dios. Tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo, el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Hace tiempo rompí el yugo, y ya me pasé, ¿no? No. Hace tiempo que rompí el yugo que te oprimía, y arranqué las cadenas de tu esclavitud. Pero aún así dijiste, no te serviré. Sobre cada colina y debajo de todo árbol frondoso te has prostituido inclinándote ante ídolos. Pero fui yo el que te planté, escogiendo una vid del más puro origen, lo mejor de lo mejor. ¿Cómo
¿cómo te transformaste en esta vid corrupta y silvestre? Por más jabón o lejía que te pongas, no puedes limpiarte. Aún puedo ver la mancha de tu culpa. Yo, el Señor soberano, he hablado. Tú dices, esto no es cierto. No he rendido culto a las imágenes de Baal. Pero ¿cómo puedes decir semejante cosa? Ve y mira lo que hay en cualquier valle de la tierra. Reconoce los espantosos pecados que han cometido. Eres como una camella inquieta, buscando un macho con desesperación. Eres como una burra salvaje olfateando el viento en época de apareamiento. ¿Quién puede contenerla de su celo? Los que la desean no necesitan buscar demasiado, porque es ella quien corre hacia ellos. ¿Cuándo dejarás de correr? ¿Cuándo desistirás de jadear tras otros dioses? Pero tú dices, ahórrate tus palabras, estoy enamorado de estos dioses ajenos y no puedo dejar de amarlos. Israel es como un ladrón que solo se avergüenza cuando lo descubren, al igual que sus reyes, sus funcionarios, sacerdotes y profetas. A una imagen tallada en un trozo de madera le dicen, tú eres mi padre. A un ídolo esculpido en un bloque de piedra le dicen, tú eres mi madre. Y me dan la espalda. Pero durante tiempos difíciles me suplican, ven y sálvanos. Pero, ¿por qué no invocas a esos dioses que has fabricado? Cuando lleguen los problemas, que ellos te salven si pueden. Pues tú tienes tantos dioses como ciudades hay en Judá. Acá vemos otra vez, acuérdense el pensamiento hebreo, ¿no? Esta es la condición de haber dejado la fuente. Y créanme que yo hice un ejercicio. Digo, si yo hubiera traducido esto a un español que se usa hoy, wow, y traduje algunas palabras. Suena fuertísimo lo que está diciendo Dios a Israel. En vez de prostituir o prostituta, usamos la palabra PUTO o PUTA como la usamos nosotros o se usa. ¡Wow! En vez de decir apareamiento, en vez de decir que está en celo, en vez de decir, y usáramos las palabras más coloquiales. Uf, háganlo. Ustedes no lo puedo hacer porque sonaría, creo que me sacan del internet si hago eso. Pero es muy fuerte lo que está pasando. Pero la lógica de Dios no es absurda. Y veamos cómo está el corazón endurecido del versículo, ¿dónde dejé de leer? 29 en adelante. ¿Por qué me acusas de hacer el mal? Recordemos, Dios hablando. Ustedes son los que se han rebelado, dice el Señor. He castigado a tus hijos, pero no respondieron a mi disciplina. Tú mismo mataste a tus profetas como un león mata a su presa. Oh, pueblo mío, presta atención a las palabras del Señor. ¿Acaso he sido como un desierto para Israel? ¿Acaso le he sido una tierra de tinieblas? Entonces, díganme, ¿por qué mi pueblo declara, por fin nos hemos librado de Dios? No lo necesitamos más. ¿Se olvida una joven de sus joyas? ¿Esconde una recién casada su vestido de bodas? Aún así, año tras año mi pueblo se ha olvidado de mí. Como maquinas y tramas para ganarte a tus amantes. Hasta una prostituta veterana podría aprender de ti. ¡Wow! Está tremendo. Tus vestidos están manchados con la sangre de los inocentes y de los pobres, aunque no los sorprendiste robando tu casa. Aún así dices, no he hecho nada de malo. Seguro que Dios no está enojado conmigo.
pero ahora te castigaré severamente porque afirmas no haber pecado. Primero acá, después allá, saltas de un aliado a otro pidiendo ayuda, pero tus nuevos amigos de Egipto te fallarán, tal como Asiria lo hizo antes. Desesperado serás llevado al desierto con las manos en la cabeza, porque el Señor ha rechazado a las naciones en las cuales confías. Ellas no te ayudarán en absoluto. Si un hombre se divorcia de su esposa y ella se casa con otro, él nunca la recibiría de nuevo. Porque eso sin duda corrompería la tierra. Pero tú te has prostituido con muchos amantes. Entonces, ¿por qué tratas de volver a mí? Dice el Señor. Fíjate en los santuarios que hay en cada cumbre. ¿Hay algún lugar que no haya sido profanado por tu adulterio con otros dioses? Te sientas junto al camino como una prostituta en espera de cliente. Te sientas sola, como una nómada en el desierto. Contaminaste la tierra con tu prostitución y tu perversidad. Por eso, incluso, han faltado las lluvias de primavera, pues eres una prostituta descarada y totalmente desvergonzada. Aún así me dices, Padre, tú has sido mi guía desde mi juventud. Seguro que no estarás enojado para siempre. Sin duda puedes olvidar lo que he hecho. Hablas de esta manera, pero sigues haciendo todo el mal posible. Bueno, hasta acá vamos a leer hoy. Para poder entender un poco de dónde sale este quiasmo, de dónde sale este centro, ¿por qué me dejaron a mí? Fuente de agua viva. Fuente de agua viva. Y si nosotros tomamos este quiasmo y tomamos esta idea de Dios hacia el pueblo de Israel, se va a repetir durante todo el libro de Jeremías. Y esto lo podríamos llamar hasta un fractal relacional, porque se va repitiendo una y otra vez. Solo que este es muy duro, y en este el esposo, contrariado, enojado, no diría enojado, pero sino confuso del absurdo de su esposa. Háblese Dios e Israel. El corazón deja la fuente. La tragedia no comienza con el adulterio, no comienza con la idolatría y no comienza con la rebeldía. Comienza con una desconexión. Los otros son subproductos. Israel abandona la fuente. Entonces, de esa, porque no es que viene, por eso es importante lo que veíamos del quiasmo. Si nosotros lo leemos como personas occidentales, vamos a ver que acá en el B1 la fornicación quizás es el elemento que hace que dejaron la fuente. Pero no, el centro de la idea es que dejaron la fuente. Por eso ocurre la fornicación. Por eso ocurre todo lo demás. Porque se abandonó la fuente. Esa es la razón que Dios da. Dos males solamente han hecho. Me dejaron a mí y cavaron para sí una fuente que no puede retener el agua. No. Esto es básicamente otra vez volver al Génesis. ¿Encaja Adán y Eva en esto? Encajan perfectamente. Abandonaron la fuente en busca de ellos, buscar saber el bien y el mal. Y se repite una y otra vez con la humanidad. ¿Con vos y conmigo? Obviamente que no, nosotros ya pasamos eso. Nosotros no buscamos otra fuente. ¿De qué me estás hablando? Nosotros tenemos a Dios como fuente. Por eso otra vez tenemos que ver quién está escribiendo en nuestro corazón. ¿Cuál es la fuente? Como si fuera una fuente de tinta. ¿Cuál es la que está escribiendo en nuestro corazón? ¿Quién es el que tiene el poder que nosotros le damos para escribirnos? Pues esa es una buena pregunta que nos tenemos que hacer. El corazón como piedra. Vamos a saltar ahora a Jeremías, capítulo 17:1. El pecado de Judá escrito está, porque ¿qué? Estamos hablando de que Dios escribe
en el corazón. Y fíjense, el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante, esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Recordemos qué es el corazón. Bet, Lamet y Bet, las dos palabras que forman la palabra Lev, que es corazón en hebreo. En hebreo pictográfico, Lamet es el callado del pastor, autoridad, enseñanza, guía, es el verbo ir, hacia, es la meta, es un yugo, pero que tiene que ver con enseñanza, es sabiduría. Y está conectado a Bet, que es la tienda, cortada transversalmente, donde tiene la entrada y las distintas habitaciones. Entonces significa dentro, interior, casa, familia, habitar, habitación o tienda. Pero el corazón es la autoridad interna. Esa es la imagen que nosotros tenemos que tener. Si es la autoridad interna, ¿cuál es la ley que gobierna esa autoridad interna? ¿Qué está escrito ahí? Así como alguien es en su corazón, así es la persona. Pero si ese corazón entendemos que fue escrito por alguien, tenemos que cortar o enfatizar, si es que queremos un buen resultado, a Dios que escriba en nuestro corazón. Porque el pecado también está escrito en el corazón. Por eso ese corazón es una piedra. Entonces, fíjense que hierro y cincel de diamante, para esa época era lo máximo. Ahora diría, no, está escrito con láser en tu corazón. No sé, te hiciste un tatuaje en tu corazón, para decirlo de otra manera. Tablas de tu corazón, en piedra. O sea, no podía enfatizar más Dios para el conocimiento que tenía la gente en ese tiempo de que las cosas estaban arraigadas en ellos. ¿Sí? Y en los cuernos de tus altares. Esto tiene que ver con... Fue lo que más me llamó la atención porque me puse a investigarlo, porque el otro sí más o menos entendía por dónde iba, pero en los cuernos de tus altares, bueno, tiene que ver que el pecado estaba inclusive en la adoración a Dios, en su culto a Dios. No estaba solamente en el corazón, estaban en sus acciones que tenían que ver con Dios. No es que cometieron algunos pecados, sino algo mucho más grave. El pecado ya forma parte de ellos. Inclusive ellos dicen, no, Dios dice que ellos dicen, sobre todo en sus corazones, dicen, no, pero Dios me va a perdonar. Yo no soy tan malo, yo no hice tal cosa. Dios es bueno, me va a perdonar. No hay arrepentimiento. Cada vez que Israel abandonó la fuente y bebió de otras fuentes, algo quedó grabado en el corazón de la fuente que no es la fuente. Y entonces eso termina siendo el problema más grave, porque el problema deja de ser lo que hacían, el hecho en sí, sino que ahora el problema pasó a ser lo que ellos eran. Porque ahora son el fiel reflejo de lo que son en su corazón. El problema no es lo que hagan, sino a quién le vendieron su corazón, a quién entregaron su corazón, a quién le permiten que escriban en su corazón. Y otra vez Dios se pregunta, ¿me abandonaron a mí, fuente de agua viva? Es como que el día de hoy nosotros cerremos las canillas y agarremos un balde y salgamos a ver en busca de algún río para juntar agua. Entonces alguien nos va a ver haciendo eso, pero vos estás trastornado. ¿Qué te pasa si en tu casa abrís la canilla y sale agua? No, pero yo quiero sentir que yo lo voy a buscar y que yo soy el... Va a decir la persona, me imagino. Es un sinsentido por donde se lo mire. Y eso es lo que Dios está viendo. El corazón mal escribido. Cuando el corazón está mal escribido.
o mal escrito, obviamente, que lo puse a propósito. Vamos a ver estos 4 versículos como para ver algunos, pero si ustedes tienen ganas, léanse todo Jeremías. No les va a pasar nada, se los prometo. Van a quedar sanitos y salvos. Por ejemplo, Jeremías 5:23 dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron. No dijeron en su corazón, fíjense, una de las peores conversaciones con las que tenemos nosotros es con el antiguo nosotros. Estoy escribiendo algo acerca de eso. Las conversaciones, dice la Biblia, corrompen el carácter, las malas conversaciones. Y yo siempre lo atribuía a la junta, ¿no? A la junta que tenés, con los que te juntás, que hablan... Uy, che, me salen todas palabras que no se pueden decir. Pavadas, que hablan pavadas, y eso corrompe el carácter del que escucha. Eso es lo que dice el texto. Yo siempre lo pensé para la afuera, pero digo, ¿cuántas veces hablo yo conmigo mismo pavadas, estupideces? ¿Cuántas veces digo yo mismo estupideces? Eso también corrompe mi carácter. Bueno, lo estoy pensando. Porque acá dice, dijeron en su corazón. Temamos ahora, no dijeron, perdón. Temamos ahora a Jehová, Dios nuestro, que da la lluvia temprana y tardía su tiempo, y nos guarda, y los tiempos establecidos de la... Sí, no dijeron ni siquiera eso en su corazón, no se hablaron de eso, no recapacitaron en eso. Bueno, no voy a entrar en cada detalle del versículo, porque si no... Jeremías 7:24. Y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante, desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy. Y os envié todos los profetas, mis siervos, enviándolos desde temprano y sin cesar. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz, o sea, orgullo, ¿no? E hicieron peor que sus padres. La dureza del corazón. Esto lo hemos hablado muchísimo y está el capítulo 4 de Efesios para ver cómo se endurece un corazón. Dureza de corazón. Un corazón que se encaja, que crea un callo, ¿no? Y entonces ya no escucha. Jeremías 13:10. Y vino palabra de Jehová diciendo, así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Jehová. La historia es que le agarrate un cinto de lino, llévalo y escondelo en un río, ponelo en el barro. Bueno, Jeremías agarra el cinto, lo pone en el barro, después Dios dice, después de un tiempo dice, anda a buscarlo, tráelo, y sobre esa historia da esta palabra. Así haré podrir la soberbia, como el cinto de lino que había estado en la tierra y se pudrió, y la mucha soberbia de Jerusalén. Este pueblo malo que no quiere oír mis palabras, que anda en las imaginaciones de su corazón y que va en pos de dioses ajenos para servirles y para postrarse ante ellos. Para ninguna cosa es bueno. ¿Qué cosa? El cinto y así la actitud de Israel. Acá me quiero detener un segundito, porque alguien una vez, cuando comparto el mensaje del corazón, acá la palabra imaginación, la persona me dijo, no, es diabólico imaginarse. Siempre la Biblia que habla de imaginación habla mal. Bueno, la imaginación en sí es neutral. Entendamos eso. La imaginación en sí es neutral. Puede ser positiva o puede ser negativa. Si yo imagino en pos de ídolos o entre mis deseos desordenados, esa imaginación es negativa. Pero si yo imagino, como la antigua palabra, sabará, es esperanza. Si yo les digo, ¿ustedes tienen esperanza en algo? Sí. ¿Y en qué se traduce eso? En unas imágenes que vos tenés de algo que va a suceder en el fondo. ¿Y qué es eso? Imaginación. Entonces le decía a esta persona que me contradecía que nosotros estamos siempre imaginando, llevando imágenes. Lo que pasa es que la palabra imaginación se ha corrompido, ¿no? Y tratamos de fantasear o ciencia ficción, pero
ese elemento, el hacedor de imágenes, la imaginación, rendido a estar cara a cara con Dios y que Dios escriba y que Dios me muestre y que sean las imágenes de Dios producidas, divino, inspiradas, esa imaginación es absolutamente positiva. Pero acá está hablando de imaginaciones, ¿por qué? Porque estaban alejados de Dios. Entonces eran absolutamente negativas. Bueno, por eso la soberbia interna, ¿no? Es una actitud interna. Esto lo busqué en el diccionario. No es emoción, sino postura espiritual, dice el diccionario de bíblico. Es la pretensión de producir por nosotros mismos lo que solo puede recibirse por producción divina. Y por último, Jeremías 17:9 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza en Jehová, parece el Salmo 1, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Ahí estamos al horno con papas. Pero enseguida dice yo, Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sí? Engañoso es el corazón. Sí, un corazón que no está redimido a Dios. Un corazón que no fue cambiado por Dios. El viejo corazón, el corazón de piedra, es engañoso. Pero en un creyente no es engañoso. Sí, también. Cuando estamos pensando por nosotros mismos, cuando intentamos hacer por nuestra propia cuenta, es engañoso. Pero Jehová lo puede probar. Jehová nos puede dar a saber cuáles son las intenciones del corazón. Y entonces ahí nosotros podemos tener la imagen correcta de por qué queremos hacer lo que queremos hacer. Y Dios nos está mostrando cuál es la intención interna de esa obra, aunque a veces puede parecer muy cristiana, puede que no tenga un origen no tan santo, por decirlo de alguna manera. Y entonces Dios nos corrige, nos enseña, nos muestra. El corazón nuevo y reescrito. El corazón viejo no tiene remedio. Por eso llegamos al versículo con el que comenzamos, Hebreos 8:10, que está citando Jeremías 31:33. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Ya tengo que ir terminando. Entonces vimos. No voy a quedarme mucho tiempo con eso porque si no, no. Vimos que dos males hizo Israel. Me dejaron a mí y cavaron para sí cisternas. Ese versículo no es un versículo solamente de teología, es un versículo sobre el corazón. Es la explicación cómo un corazón fue creado para vivir por el flujo de Dios. Un pueblo que fue establecido para que el flujo divino estuviera ese pueblo y ese pueblo diera a conocer a las otras naciones cómo es Dios. Pero ese corazón después termina intentando cavar fuentes para sí mismo, fabrica el sudor de su frente, empiezan a hacer cosas, y todo el resto de Jeremías es así. Es la consecuencia de ese intercambio, de haber dejado una fuente de agua viva, pero termina con algo positivo, con una esperanza, porque Dios va a poner su palabra en el corazón. Para concluir, ¿quién tiene la pluma? En primera medida, Dios dice que va a escribir en nuestros corazones. Por consecuencia, el salmista dice, mi lengua es pluma de escribiente. En algún momento Jeremías va a decir, bueno, yo no quise más hablar de Dios, pero tenía un fuego dentro de mí. O sea, Dios había depositado en él, había escrito en él algo y él no podía contenerse para hablar. Y Jeremías en esta mañana, en mi opinión, me lleva por un camino incómodo, no sé a vos,
Pero primero vimos el corazón que dejó la fuente, después vimos el corazón grabado por el pecado, después descubrimos que ese corazón terminó reflejando exactamente lo que habían dejado escribirse en ellos. Y entonces llegamos a la conclusión desesperante. Si el problema está escrito en el corazón, ¿qué puede cambiar el corazón? ¿O cómo puede cambiar el corazón? Porque vamos a ser asquerosamente honestos en esta mañana. Si el corazón es el problema, entonces el corazón no puede ser la solución. Es como pedirle a una brújula que está roto que se corrija a sí misma. Es como pedirle a una cisterna rota que se repare a sí misma y deje de perder agua. Es como pedirle a la piedra que se escriba a sí misma. Y entonces acá es donde aparece la gloria del nuevo pacto. Dios nos bendice, borra lo que escribimos, borra lo que fue escrito. Dios dice, corrige tu corazón. No. Dios dice, intenta más fuerte. No. Dios dice, yo voy a escribir, yo voy a reescribir tu historia, yo voy a reescribir tu corazón. Por eso la esperanza del Evangelio no es que aprendimos a sostener la pluma, el bolígrafo, la lapicera. No, la esperanza del Evangelio es que Dios nunca la soltó, que Él tiene la lapicera que escribe en los corazones, que Él es el nuevo historiador para nosotros, que Él es el nuevo autor, que Él es el nuevo poeta para nuestro corazón, que Él es la nueva fuente para nuestra vida. Y yo quiero terminar con el deseo de que podamos decir como el mismo salmista dijo, rebosa mi corazón de palabra buena. El salmista no está esforzándose por hacer un poema. El poema es el resultado de un corazón lleno, de un corazón tocado y de un corazón escrito. Esa es la idea de todo el nuevo pacto. Que el fluir de Dios esté en nosotros. ¿Saben qué? No sé